psicología, herramientas y consejos con verdaderos expertos. Verdades incómodas cuando asumimos el papel de víctima. Señores, esto es un tema serio. Cuando asumimos el papel de víctima, hay verdades que no queremos escuchar. Para hablar sobre este tema, nos visita Stephanie Bonetti. Un fuerte aplauso. ¡Eso! Bienvenida, Stephanie. Gracias y feliz de estar aquí, principalmente en esta gran celebración. Feliz cumpleaños. Sí. Gracias. Mucho y con este tema tan interesante. O sea, que no creo que nos lo tomamos tan en serio, porque realmente el tema da para mucho. Entonces, si nos lo tomamos muy en serio, la gente se lo puede tomar personal. Entonces, nada. Me gusta eso. Nada es personal. Pero sí, empezar con algo claro sobre eso, y es que todos tenemos una parte de nosotros que se alimenta de esa oscuridad o de ese victimismo y le saca provecho. ¿Qué? Todos Sí. tenemos Wow. nuestras luces y nuestras sombras. Mira, ¿cómo podemos identificar que quizás estamos accionando mal y no nos damos cuenta, pero el otro lo percibe y nos dice al respecto? Mira, enfocando en el papel de víctima, yo siempre digo, no hay nada ni bueno ni malo. O sea, hay maneras de ser que vamos tomando nosotros. Entonces, para tú darte cuenta, si tú estás en ese papel de víctima, lo principal es que hay frases muy comunes y es como que, ay, yo soy tan buena y la gente tan mala conmigo. Ya. ¿Por qué me hacen eso a mí? ¿Por qué me hacen eso a hieren? mí si yo soy tan buena? Otra es, yo solamente he vivido sacrificada en mi vida y todo este sacrificio que yo he tenido en mi vida, mira cómo la vida me paga, yo siempre tengo mala suerte, Nadie nunca me es suficiente, quiere. nadie me quiere. Yo no pego una. Pero vamos al punto también de cuando realmente somos una El víctima, salado no cuando tiene día alguien libre. Claro. ejerce poder sobre ti, cuando te ha pasado algo, que realmente te ha pasado algo, el hecho es que el beneficio que se le saca a eso, y algo que tenemos que realmente darnos cuenta y cambiar, es que podemos vivir alguna injusticia. El tema es qué tanto tiempo tú te pasas en esa injusticia, porque esa parte de ti que necesita dolor se está beneficiando. Entonces, ¿qué es lo que el papel de víctima? Tiene tanto sus precios como su beneficio. ¿Cuál es el beneficio de esa víctima? Oh, mi amor, que tú puedes sacar provecho a Manipular. a manipular Exactamente. una Entonces, situación. cuando tú estás, eso de cierto modo sacarle provecho, porque cuando tú estás con una persona que siempre se está quejando, que es víctima, que no enfrenta su situación, lo que realmente tenemos miedo es cuando tú, por ejemplo, estás en ese papel de víctima, tú tienes miedo de asumir la responsabilidad de tu vida y de hacer los cambios pertinentes que tú tienes que hacer para tener resultados diferentes. Pero hay historias de victimización que terminan cuando alguien que ha sido manipulado por esa situación se para en dos patas, como se dice popularmente, y le dice, oye, hasta aquí llegaste con esto. Exactamente. ¿Por qué? Porque esto me hace recordar una anécdota, es un poco jocosa y quizás extremista también, y usted como profesional me puede decir si esa persona hizo lo correcto o no. Yo conocí un caso de un padre que tiene una hija de 30 y pico de años en ese momento, que todos los años hacía una crisis de depresión, de que quería quitarse la vida, de que no sé qué, pero siempre porque quería algo que su padre no se lo podía cumplir. Y un día él se cansó. Ellos vivían en Puerto Rico, ella se subió a un edificio, sabe que allá helicóptero, noticia, todo el mundo, Claro. negociadores, porque ella se iba a tirar. El señor Ya llegó tú del sabes. trabajo, subió hasta la azotea, le dije, él pidió que por favor le permitieran acercársele, ella lo permitió, habló con ella, le dijo algo en secreto y bajó, y ella bajó detrás de él. Cuando él bajó, eso no es mentira, eso es verdad, y no es primera vez que yo hago ese cuento, yo lo hice una vez en el Mañanero. Cuando él bajó, lo noticia todo el mundo, bendito, ¿qué le habrá hecho el padre? La ha convencido, Dios mío, lo logró. ¿Y qué fue lo que usted le dio, señor? Yo le dije, mi hija, yo estoy harto de tu manipulación. Si te vas a tirar, trata de no caer en eso, que si te cae ahí va a rebotar y va a quedar viva. ¿Oíste? Ve con Dios. Ve con Dios. Ay, Dios mío. Ahí llegó. Hasta ese día jamás se le sanó la depresión, el deseo de irse de esta tierra y el victimismo. Mira, eso realmente, claro, hay personas que realmente hacen eso, pero eso tiene que ver también con un diagnóstico, claro, hay que ver cuáles son esos puntos que habría que ver para evaluar, pero eso se ve mucho en el trastorno límite de la personalidad, que son personas que manipulan o que targiversan las situaciones porque realmente se sienten víctimas. O sea, si tú no me das lo que yo quiero, entonces tú no eres bueno conmigo. ¿Puede Sí. eso volverse una situación real? O sea, me victimizo O sea, sí, tanto, me da claro. tanto depresión que
realmente me lo creo. Claro que sí. Principalmente en el trastorno límite, eso es algo que se ve por el mismo tema del apego, la necesidad de estar, o sea, es como si si tú no me das lo que yo quiero, o si no se asume el control que yo quiero, entonces las cosas no están saliendo bien y yo no me siento bien. Ahora hay que ver que eso es un trastorno clínico. Eso no es simplemente que ella es así o que algo de su personalidad. Entonces, eso sí es necesario que se haga un acompañamiento psicológico y psiquiátrico. Pero también hay personas que son manipuladoras, que son narcisistas, que son manipuladoras, que en maneras de ser, eso es un comportamiento que han venido aprendiendo por su infancia, por lo que sea que les haya pasado. O han crecido con padres que han sido muy permisivos y son malcriados y son caprichosos. Pero entonces, ajá, Me encanta. eso es parte de... Las taveras ninguna somos bien. Tú supiste, normal, de la azotea. Una Unas cosa- tienen un fallo, otra otro. Ok. ¿Hasta qué punto? Porque también hay gente que se excede, o sea, que no, que se pasa y también entienden que están bien. O sea, hay gente que son tan frontales y tan fuertes y tan duros, pero ellos entienden que Mira, esa posición a es eso po- yo le digo jocosamente que el colador se le rompió. O sea, hay un filtro, y No un hay colador filtro, exacto. que hay que tener entre el cerebro Y y la la lengua. boca y la lengua. A mí me Entonces, decían mucho eso antes. exacto, porque una Antes. La semana pasada. Bueno, no quiero atacar a nadie, Estoy pero cambiando. una cosa muy diferente es tú decirte la verdad, que mana, que tú me tienes que querer así, porque si yo soy así, yo digo la cosa clara, a mí hay que quererme así, pero una cosa es que lo que tú digas hiera al otro, y otra muy diferente es que tú digas la verdad con ciertos límites. Creo que lo hablaba la última vez que yo vine hablando del contexto. Claro. El contexto lo equivale todo, porque al final tú te quitas gente. Hay personas que cuando tal vez tú eres muy confrontativa, porque una cosa es ser honesta, otra cosa es ser muy confrontativa y muy directa, hay personas que por manera de ser, porque son más sensibles, no les agrada. Entonces, la parte social es eso, tú sabes cómo lidiar. Y el mismo arquetipo de la víctima, digo arquetipo porque en la parte psicológica lo trabajo así, tiene que ver con eso, con aprender a nosotros relacionarnos socialmente. ¿El victimismo se nace o se aprende? No, eso tú lo aprendes. Ok. O sea que yo puedo... Ninguno de nosotros nacemos ¿Qué víctimas. hacer con mis niños pequeños para evitar que se conviertan en seres humanos que sean víctimas? Mira, lo primero, yo no Ay, trabajo con Dios niños. mío. Yo trabajo con adultos. Pero, claro, te voy a dar el consejo de adulto, porque los niños son niños y los niños simplemente son un lienzo en blanco. Cuando tú, como mamá o papá, eres muy permisivo, cuando tú educas a tus hijos a que todo lo tienen que tener y no hay ningún esfuerzo. Obviamente estamos ahora que vimos la era de los niños de cristal, pero al final es por la alta sensibilidad que tienen. Pero los realmente que hemos llevado a esta educación de estos niños somos nosotros como padres. Entonces, la generación de cristal que criticamos tanto, deberíamos de comenzar a decir, ¿pero quién lo está criando? Eso es Entonces, ahí es un punto donde también los padres se victimizan y bueno. Sí, porque es un Es un reflejo. tema, exacto, es un reflejo. Entonces ya cuando la persona identifica que tiene ese tema constante con la parte de victimizarse, ¿por dónde se supone que hay que iniciar para recibir una ayuda y Exacto. mejorar ahí? Eso va a tener que evaluar el papel de víctima en el que tú estás. Por ejemplo, si tú estás en el papel de víctima de que realmente te pasó algo y te hicieron algo y ya tú tal vez, ¿en qué vemos una víctima? Una mujer que se queda en una relación que la maltratan. Es una víctima Claro. realmente. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú ves que tú estás en esa posición y tú dices, yo no me puedo ir por los hijos, yo no me puedo ir porque no hay trabajo, no me puedo ir porque mi vida se quedó aquí, este hombre no me va a querer y tú has sufrido maltrato psicológico y emocional. Lo primero, claro, busca ayuda, pero también hay una parte en nosotras que es esa capacidad de yo darme cuenta en el lugar en el que estoy, el daño que esto me está haciendo, y desde ahí cuestionarme si yo quiero seguir aquí. No es qué recursos yo tengo, los recursos van a aparecer cuando el que tú quieres es lo suficientemente fuerte, el cómo va a aparecer. Doctora, y por ejemplo, el tipo de personas que evitan cualquier situación que le victimice. Eso es un tema complejo y es casi una consulta. En mi caso particular, yo lo he trabajado muchísimo y lo he mejorado, pero yo particularmente, cuando me han sucedido situaciones en las que yo sé que mi entorno se va a conmover, yo me las he guardado. En un momento determinado yo tuve una pérdida y antes de ir al diagnóstico, yo me lo sospechaba. Yo sentía que algo no estaba bien. Yo me fui sola, sola. O sea, yo no me fui ni con mi esposo, que estaba casada en ese momento, ni con mi mamá, ni con mis hermanas. Yo me fui sola. Porque sabía que venía una mala noticia y quería evitar ay, Dios mío, qué pena, qué dolor, no lloro. O sea, a mí no me gusta eso. Yo prefiero quedarme callada
ir a terapia o rajarme al grito en mi casa. O sea, yo evito totalmente el escenario donde todo el mundo me quiera como sostener. Exacto. Ok, entonces déjame hacerte una pregunta. Exactísimamente. ¿Tú te consideras una persona que sabe sostener a sus amistades cuando están en momentos difíciles? O la primera que llaman a mí. Yo Ok. soy la primera que llego. El Entonces, sostén mira, de si ella. yo te dijera las veces que a mí me llega esa misma pregunta a consulta, yo creo que todos tenemos esa pregunta. Eso tiene que ver con el balance entre dar y recibir. Es un tema de aprender a recibir, aprender a entender que así mismo como yo doy apoyo, que así mismo como tus amigas a ti te consideran valiosa porque tú das mucho, tú también puedes recibir lo que ellas te dan. Porque no es el cómo me lo dan, sino es recibir lo que ellas tienen para dar, y ahí tal vez aprendí a poner límite. Mana, tuve una pérdida. Yo lo que quiero que tú me escuches, yo no quiero que tú... A mí lo que no me gusta es que me cojan estés pena. cogiendo pena, ni me No, estés no, no. diciendo que es diferente. Escúchame solamente. Porque es una posición de víctima en el sentido de empoderarte, de cierto modo, no ponerte en el papel de víctima, pero el momento en el que tú los rechazas también te pone en esa posición. Porque el pensamiento muchas veces es, yo estoy sola, nadie me comprende, nadie me entiende, cómo todo hace difícil. Y tú guardarte eso socialmente, físicamente, nosotros no estamos creados para lidiar con las cosas solos. Tenemos la obligación y la necesidad de vivir en comunidad. Entonces, es muy importante tú saber de qué manera tú pides el apoyo. Y es un tema que tiene que ver con los límites, que la mayoría de cuando nos ponemos en ese victimato es que no sabemos cómo comunicar la manera en la que yo quiero que tú me acompañes. Eso yo trabajo mucho en duelo perinatal. Yo, en la parte de psicología perinatal, yo trabajo la parte de la pérdida y el duelo. Eso es lo que yo le digo a las mujeres, a las madres. Mira, no es que tú va a ser difícil tú entrar al trabajo. Claro que sí, pero la gente te va a preguntar cómo tú estás, cómo tú te sientes, cómo fue. Hay gente que es muy morbosa. Claro. Entonces, es que tú puedes comunicar efectivamente, mira, tú sabes que no me funciona hablar de ese tema ahora. Yo lo que quiero, a mí me funcionaría que tú te sientes aquí conmigo y que tú me cuentes el chisme de lo que ha pasado en lo que yo no tuve aquí. Yo tengo una amiga que empieza, yo sé que tú estás mal. Sí, cuando hay una situación y yo estoy normal. ¿Por qué? Porque yo soy una persona que si me siento mal, yo no salgo, por ejemplo, de que para un restaurante, no. Yo no, y si yo estoy bien, estoy bien. Y si estoy mal, estoy mal. Claro. Yo sé que tú estás mal. Sí, yo te siento. Y yo, hermana, yo estoy bien. No me digas tú a mí, yo te conozco. Yo sé que tú estás mal. Hasta que me incomodo y le digo que estoy bien. Me recontra. ¡Pi! Déjame quieta. Pero es la necesidad de ayudar. Y ahí voy Sí. ahora. O sea, tal vez si uno dice, mira, déjame, es como decir, mira, la verdad que yo me siento bien. Todo el mundo pasa por situaciones en la vida, pero en el momento que yo me sienta mal, yo te lo voy a decir. Claro. O sea, es tú saber que todas tus amigas van a requerir una ayuda de ti diferente, pero la responsabilidad de nosotros es darnos la oportunidad de recibir esa ayuda, sabiendo que yo puedo poner ciertos límites en el cómo yo quiero que tú me ayudes. Finalmente, esos tips para identificar esa víctima y sus redes sociales. Mira, lo principal es hacerte la pregunta si la vida que tú estás viviendo, ¿la estás viviendo para otro o la estás viviendo para ti? Otro tú estás viviendo desde el dolor y te estás alimentando de eso y tú estás siendo un hoyo negro para los demás que te rodean, o tú estás siendo una persona vitamina. Eso es muy importante, es saber reconocer de qué manera tú alimentas, porque si tú no alimentas, yo tengo una ley, si tú no sumas o tú no multiplicas, usted divide o resta. Ya lo saben. Totalmente. Entonces, eso es muy importante. Me En mis encanta redes la doctora. sociales me pueden seguir También. en Stephanie.bonetti en Instagram. Gracias, Doctora, sí, Stephanie. pero otra cosa, ¿este es el escenario idóneo para hablar de temas de salud mental? Ok, salud. Alto en jugada. Pero no te vayas de la partida. En breve, regresamos con Juego de Damas.